la gentileza de recibirme. Hombre, por Dios. Y yo creo que habría que empezar por el principio. Hay muchas cosas de Dionisio. Este es el libro que te he dicho que saca ahora, que está sacando la guía provincia por provincia. Esto es Segovia. Tú tuve que ir a presentarlo a Segovia a finales en diciembre. Entonces yo lo primero que te voy a preguntar, ¿cuándo conoces tú a Dionisio Ruiz Bajo? En el año 64. Además, curiosamente, que tiene su gracia el asunto, no sé si te lo he dicho, ¿no? Yo conozco a Dionisio por Pablo. Por Pablo Martizaro. Claro, es muy simple. Dionisio se había ido, yo estaba, vamos, yo en ese momento tenía 22 años. Yo estaba haciendo una serie de trabajos que me había encargado. Yo había estado trabajando en un negocio de mi familia, había empezado Derecho, luego había dejado el negocio, había seguido a mi hermano para que yo pudiera ir estudiando, estaba estudiando Derecho aquí en Madrid, me había acostumbrado a trabajar, incluso a dirigir un negocio, y yo no sabía cómo se estudiaba sin hacer cosas. O sea, era un estudiante americano, trabajaba lo que podía. Entonces había estado participando en en una investigación que había hecho Cáritas sobre la teoría de la comunicación de bienes y de la caridad, o sea, pura teoría, en los escolásticos, y había estado haciendo un trabajo con una gente sobre... Una de las pequeñas cosas que me quedaban de mi enseñanza secundaria es que yo era una persona que manejaba y manejo muy bien el latín, entonces yo leía latín con otra soltura, no es que me lo tradujera, es que ni lo traduzco siquiera. Entonces en aquella época lo tenía más fresco, incluso todavía podía hablar en latín incluso. Entonces me contrataron por eso, porque había que verse muchos textos de los escolásticos, de Santo Tomás de Aquino, Vamos, me miré toda la suma teológica, ¿no, Tomás? Y llegas a través de Pablo Martizaro. Y entonces estaba haciendo sus trabajos. Y cuando estaban acabando sus trabajos, que era recopilar un montón de ideas para unos libros, unos informes, como lo que estáis haciendo vosotros, de otro tipo de cosas. Pues estaba diciendo, bueno, ahora me buscaré otra cosa. Entonces en esas estaban ya en la oficina de lo que debía ser esto, el comité de escritores por una entraide europea, que es que llamaban, bueno... Y tenía una oficinita en la Plaza España, cosa que tú ya sabes, porque además están todos los libros, ¿no? Sí. Y Dionisio trabajaba allí. Y había una persona con él que trabajaba que le servía como de secretaria, de ayudante, tal y cual, que yo conocía bastante. Y además era él, Pablo, por alguna razón, conocía también a mi hermana y a mi cuñado Víctor Pérez Díaz, que también sale algunas veces en que le habían encargado un libro en la colección Ola H, cuando se miraron sus ediciones. Pero vamos, no estaba en ese grupo, es persona que le conocían. Y entonces... Pérez Díaz es Víctor, sí, sociólogo, sí, está casado con mi hermana. Casado con mi hermana Marina. Con Marina. Sí. Pero que quiere decir que Víctor Pérez Díaz ya sabes, es un punto de la sociología mundial, no solo española. Pero vamos, ya lo he tratado habitualmente. Es que nos conocimos en la facultad, le presenté a mi hermana, nos conocimos todos en la facultad. Total, bueno, que ellos le conocían a Pablo. Yo ese mundo estaba por otro lado, ¿no? Y entonces un día, pues Pablo, esta chica que trabajaba con él, o mi hermano, no sé quién, que le ayudaban, es que no me acuerdo, no me acuerdo bien, yo creo que la chica tenía que irse a algo, un mes y pico, 2, y dijo, Pablo, jopa, jolo aquí, Pablo era estupendo, muy inteligente, muy trabajador y muy desordenado. Y entonces dijo, yo necesito a alguien y tal y cual. Entonces en esa época estaba yo acabando el otro trabajo y estaba hablando con gente para empezar a hacer otro trabajo de tipo de lo que estás haciendo toda la pasaría adelante, más o menos, ¿no? Y entonces me dijo, oye, ¿a ti te importaría sustituirme a mí durante un tiempo con una persona que es majísimo, que te da gusto trabajar con él? Y dije, vale. Y hablé con Pablo, nos conocimos, nos caímos bien desde el principio, vamos, de la última vez que vi fue a verme a mí cuando estaba en la Fundación Esa de Fuentes, pues ya muy mayor, porque él se sentía mal ya, y estaba... Yo tuve una sensación muy melancólica, porque tuve una sensación que estaba despidiendo a los amigos, ¿me entiendes? Sí. Se lo conté el otro día a Elena eso. Total, que a mí me cayó muy bien, siempre nos llevamos muy bien, siempre. Me llamó, hablé con él, dijo, tú me ayudarás, y así, digo, pero es que lo que pasa es que soy muy malo con la máquina de escribir, porque había sido funcionario del Ministerio de Trabajo, y tal, digo, yo no te preocupes, si yo no soy mecanógrafo, pero joder, escribo muy rápido porque he hecho cosas de libros y tal, y escribo, ¿no? Sí. Y le dije, pues te puedo ayudar también eso, o sea, que no, si me canso en ello, hago cartas, hago lo que sea, tú no te preocupes, tal. Entonces yo le ayudé, y bueno, hicimos una buena relación, lo hice lo mejor que pude y parece que lo hice bien. Tú te cuenta que yo venía de dirigir una gestoría, o sea, cosas de oficina, cosas de oficina, vamos, archivo de tal, bueno, total, pero bajamos a comer juntos, hablábamos del mar y los peces, ya sabes lo que es esto, total, bueno, luego dejé, o sea, cuando vino la otra ya me fui. Entonces, pero es que es curioso, te cuento este previo porque es que, fíjate que le había conocido yo a Pablo en ese momento. Entonces, en ese mismo año, en el 64, fue cuando vino Dionisio de Múnich. Y cuando llegó aquí, ya sabes tú que Pablo y algunos más se había venido antes. Pablo, Fernando Baeza, algunos se habían venido un poco antes. 62. Entonces estaban aquí ya, estaban ahí. Entonces Dionisio vino
Y entonces hablo con Pablo. Yo lo que pasa es que una de las cosas que voy a necesitar para hacer las cosas que queremos hacer y tal es un secretario, pero yo necesito una persona que no sea mayor, pero tampoco puede ser una persona completamente inexperta. Claro, yo el hecho de haber trabajado de 17 a 21 años o 22 llevando una gestoría y tal, ya me hacía que pareciera un poco más mayor. O sea, tú entras, la primera persona, el primer secretario en el regreso de... No, el primero, y yo creo que no han tenido nunca un secretario que le ha dado más tiempo, eso es lo gracioso. O sea, Porque con Manuel Penella yo cuando le veo me río porque claro, fue el que me sucedió a mí, estuvo 3 años con Denis, yo estuve 7. pero claro, que tú eres el primero, nada más Nada más llegar, no, es que él pisa y le pregunta a Pablo, y Pablo dice, pues no sé, chicos, no. Y entras tú. Tiene que ser alguien de mucha confianza, porque además tiene que ser alguien que sea discreto, que, joder, esté... Yo estaba hombre, como un secretario particular para cosas privadas y para cosas de empresa y tal y cual, pero hombre, oye, joder, claro, entonces, que los artículos de mañana a veces los escribía yo en la máquina. O sea, ¿tú escribías artículos de mañana? No, yo no escribía artículos, escribían ellos, pero yo los copiaba. Tú los transcribías. Entonces, pues no podía ser, vamos, no podía ser una cosa que estuviera para los asuntos personales y profesionales de Dionisio, que no se enterara de lo que había alrededor. Por eso ser que era una persona entonces discreta. la pregunta es obligada. Este se dio cuenta perfectamente de que yo era una persona que era reservado cuando quiero ser reservado y que tenía experiencia más allá de la edad que tenía. Ya. Y le pareció que era el propio. Entonces lo dijo, oye, yo acabo de conocer a una persona que ha colaborado conmigo, es un tío estupendo y que tal y que cual, y además tiene bastante don de gente, se relaciona bien con la gente y tal, y esas cosas, ¿no? Bueno, total, se lo dijo Dionisio, porque venga a verme. Entonces yo me acuerdo, la primera vez que hablé con Dionisio, me acuerdo perfectamente. Me dijo, ¿sabes quién es Dionisio Rodrigo? Digo, sé quién es, sí. Saber quién es, más allá de que era un falangista, que fue uno de los que se distinguieron más en tal y cual, y que luego se salió del régimen, ya no sé más. Porque ya había habido esos temas del 56, esas cosas. Pero tenía 16 años. En el 56 sí, yo tenía 15 años o 16. Sabía quién era el personaje, pero nada más. Y entonces me dijo, pues mira, es que necesito un secretario. Pues mira, yo estaba buscando una cosa ahora y dije, trabajo con él y me divierte, pues ya está. Pues total, quedé con él. Le llamé al teléfono que me dio, me citó en la calle Ibiza, que yo vivía allí en Ibiza 33 tercero, y fui a verle. Y entré por la puerta, salió una señora, me metió en la puerta de su despacho, me puse enfrente y me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre. Vale, siéntate. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué edad tienes? Dije, 22 años. Me acuerdo. Y me dijo, debía ser ilegal. Dice, pareces mayor. Digo, bueno, a lo mejor es porque tengo un poquito de experiencia, estoy más diplomado. Dice, pero además debía ser ilegal o pagar impuestos, eso de tener 22 años. Debía tener entonces como unos 51. Ese comentario me hizo gracia siempre. dijo, debía ser ilegal o al menos pagar impuestos sin mediar lo de ser tan joven. Y entonces hablamos. Y después de una conversación de 3/4 de hora me dijo, me parece que eres la persona que... Y ahí empezó todo. En el año 64, cuando recién, aterrizó, volvió de España en el 64, en abril, mayo, por ahí, que debía ser, y esto debía ser hacia 1 de septiembre, tal. Y yo estuve con Dionisio mucho más tiempo que eso, quiero decir, yo con Dionisio lo que pasa es que hice una relación que ya, a los 3 o 4 años de secretario me presentaba como una pieza especial, decía. Esto no es un secretario, eso es una pieza especial. Y entonces una pregunta que te tengo que hacer, claro, obligada, a la vista de la documentación y de todo eso. Claro, Dionisio Redruejo vuelve de Múnich a España, tú entras con él, tú ya tenías relación con Pablo Martizaro, tú desde el primer momento tienes conocimiento de que vas a trabajar para la organización del Consejo, ¿no? No es que no trabajé para ellos, yo no trabajaba para ellos, ¿me entiendes? Bueno, pero tú sabías el trasfondo que no, nada. No sabía ni lo que era. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajé el mes que trabajé con Pablo, por ejemplo, ¿esto qué es? Digo, esto es una cosa que se llama Asociación de Escritores para una ayuda europea, o sea, europea. Dice que es una cosa de escritores europeos y que tiene aquí una oficina y que la llevo yo. ¿Y no tenías tú idea del Congreso? 4 años o 5 después empecé a ver documentación sobre el Congreso. Empezaron a hablar del Congreso cuando se habló de todo aquello, de que si había fundaciones, que en realidad tenían dinero a hacer. Y entonces yo empecé a enterarme incluso de que existía el Congreso y estaba detrás. Quiero decir, o sea, tú desde el principio, claro, ¿tú no sabías que había una financiación extranjera, que estaba la Fundación Ford, que estaba la CIA, como luego se destapó? No, yo lo que sabía era, vamos a ver, yo cuando trabajé ya con Pablo, que trabajaba para el comité de escritores ese, yo sabía que era un comité de escritores, pero no sabía ni lo que era. O sea, a mí me pagaban el dinero que pagaban a esa chica que sustituí y me fui. Y cuando yo a mí lo que me dijeron es que Dionisio necesitaba un secretario particular para llevar sus cosas particulares, las cosas en las que él trabajaba, porque el régimen era una cosa que hacía no dejar de ganarse la vida, ¿no? No era fácil emplear a Dionisio porque te daban un aviso, ¿no? Entonces él hacía cosas para ganar dinero, hacía cosas.
Entonces parece ser que yo cuando entré era el secretario particular, además es que decidimos mucho llamarlo, se ha apagado. Sí, Llamarlo secretario particular, ¿me entiendes? Entonces yo le llevaba, pues hice con él, por ejemplo, le ayudaba a hacer, yo era un buen secretario literario, pues también escribía entonces cosas, relatos y tal. Entonces yo, pues empezamos, ya tenía encargada la guía, empecé a reunir materiales para la guía, por ejemplo, esa guía famosa. Empecé a reunir materiales para otras cosas. Vi colaboraciones que tenía con periódicos, con revistas extranjeras y tal, le ayudaba a hacerlo, a corregir las pruebas, a tal. Estaba haciendo, poco después por encargo empezó a hacer una traducción de un libro de Ignacio Silone, de un italiano, para, creo que era para Alianza Editorial, no me acuerdo. Lo publicaron en Alianza Editorial y Seminarios y Ediciones. Y entonces yo le ayudaba a hacer eso. Y yo básicamente me dedicaba a eso y a ver cómo estaba su economía privada, que tenía, pues, había un negocio que tenía que era de la mujer y esas cosas, por Alicante, por ahí, que luego lo metieron enseguida. De arroz. Sí, y yo me dedicaba a eso, incluso había un primo suyo que le llevaba cosas de estas materiales y yo me dedicaba. Y yo normalmente en esto, yo me enteré, o sea, yo la primera vez que tuve una colaboración, que se puede decir que era, digamos, política, además yo encima tenía mis discusiones con Dionisio porque no coincidía con él tampoco en la ideología del todo, ¿eh? Y me decía, tú eres un miembro nato del grupo estudiantil, no se equivoque. ¿Del grupo? Del grupo, nuestro grupo político. Decía. Y yo decía, no se equivoque. Y más de gastaba unas bromas perfectas porque había veces que venía y digo, él no se irritaba, nunca era una persona literalmente adorable. Pero yo llegaba por la mañana muchas veces y decía, ¿qué? ¿Cómo va el Partido Demócrata? Decía, lo que más me jode es el retintín. Pero entonces yo tuve sensación de que estaba haciendo algunas cosas que eran, digamos, más políticas que literarias cuando se empezó a editar la revista Mañana, que como tú sabes se imprimía en París, pero se hacía en más del 70%, coge cualquiera, porque como he sido editor, hijo, ahí tiene. Esos son muy finos, si te quieres uno más grueso, sabía yo que se editaba en París, pero vamos, el 70% se hacía aquí, porque además ese es el convenio que tenía, que se hiciera desde dentro. Eso estaba obsesionado con potenciar la oposición desde dentro. Sí. Les oía hablar, joder, yo me enteraba de cosas, pero yo cuando empecé el trabajo, que pensé, esto es un trabajo que tiene mucho de trabajo más o menos político, fue cuando pues empecé como secretario a copiar y a corregir pruebas de unos artículos que iban por una revista, se llamaban Mañana, que yo pregunté a esta revista dónde reside y me dijo, no, esto es una revista que, como verás por el texto, lo que hacemos es tratar de hacer oposición al franquismo, tratar de unir a los demócratas de toda la menos los de extrema derecha y los comunistas y que lo que queremos es tratar de crear aquí un movimiento de oposición, porque si no se hace dentro de Dionisio. Sí, pero se encontraste con muchas pegas, ¿no? Pero no importa, el hecho de que tengas pegas no quiere decir que no tengas que hacer lo que debes hacer. Esa era la moral de Dionisio, a mí me ha encantado siempre, porque era un tipo así. Entonces, pues yo pregunté y me dijo, no, esto naturalmente se hace, o sea, esto lo mandamos por cartas y se hace en París, se imprime en París y luego viene la revista aquí, entra como puede y luego se distribuye como se puede, sí, punto pelota. Pero que yo no sabía, vamos a ver, si tú me preguntas a mí, ¿quién ayudaba a Dionisio a sobrevivir? Te digo amigos suyos que le echaban una mano, que le encargaban un trabajo y se lo pagaban, editoriales, de tal, por ejemplo, Polanco, el famoso Polanco, sí. Le encargó un trabajo sobre la historia del pensamiento de la civilización española, algo así, que Dionisio fue haciendo y lo iban pagando por eso. ¿Qué año puede ser? Pues en el 66, 67, por ahí sería. Y una pregunta. Y le podían encargar trabajos, cosas de esas. O sea, yo sabía ingresos de esos. Alguna vez oí hablar de que algún partido demócrata de Venezuela, de algún sitio más, pues apoyaba los intentos para la democracia española, o alguna fundación alemana, quizá la Fundación Ebert, una de esas. O sea, yo he oído a veces esas cosas, pero que decir que yo no estaba en eso, y yo cuando entré no estaba en eso. O sea, yo para mí, o sea, yo como yo funcionaba, yo era el secretario particular de Dionisio. Yo le debo hacer todos sus trabajos, incluidos los trabajos literarios. Espectro. Yo cuando tenía que hacer un trabajo literario que consistía en escribir artículos por una revista que era Mañana, era otra, para mí era una como la demás. Entonces yo no sabía no digo que no supe en todo el tiempo, no sabía cuando entré, y yo además trabajaba para Dionisio y Dionisio me pagaba. ¿Y cuándo empezaste a saber? Bueno, pues cuando pasó, no, con Mañana me di cuenta que estábamos, o sea, que eso era, pero bueno, yo sabía quién era Dionisio. También cuando hacía un manifiesto para que luego lo firmara la oposición contra la ley orgánica del Estado aquí en España, pues joder, muchas veces manifestado de allí, y a veces hasta le he escrito yo.
Y yo decía, y con esto de firmar el manifiesto contra alguien que está haciendo algo, o sea, pero sí, pero yo era un secretario, ¿no? Ahora, o sea, entonces yo, ya te digo, yo siempre cobré, los primeros años sobre todo, de Dionisio. Por tanto, a mí me pagaba Dionisio, yo era secretario de Dionisio, yo no sé de dónde llegaba la pasta de una otra. Bueno, que por otra parte a mí nunca me parecía mucho, porque Dionisio siempre estaba a la vuelta pregunta. Que Dionisio estaba siempre raspado. Dionisio, si no fue por algunas cosas que le montamos con algunos negocios que tenía su mujer y que podíamos sacar de pues, y luego que tuvo que hacer irse a América, porque es que aquí no dejan trabajar nada. Y claro, Dionisio para que se iba a América daba un semestre y ganaba lo que gana aquí en Cuadrático con un año. Y es las épocas mejores que tuvo, las finales, cuando se fue a Wisconsin, cuando se fue a Austin, que él estaba allí y yo llevaba todo el peso de sus cosas aquí mientras él estaba allí. Por eso decía que era una pieza especial, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que yo, por ejemplo, cuando hubo un momento en que dijeron, bueno, mira, yo creo que tenemos que coger y fundar una sociedad, poner un dinero, esta sí te digo cómo se formó, con dinero de ellos, ¿eh? Poner un dinero cada uno en su bolsillo, o sea, comprar acciones de una sociedad, crear una sociedad editorial, porque funcionaba ya como funcionase, porque esa yo no la, yo no, cuando yo el mes que yo trabajé con Pablo no existía, pero yo sé que en la parte, en lo que lleva Pablo, que parece ser que era lo del comité de escritores, crearon seminarios y ediciones, que era una vez que una colección Hora H, tengo un libro, algún libro por ahí todavía de eso. Pero eso era ello. Entonces dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es crear una editorial, que se llamó además Sociedad Editorial de Escritores, SEDE, y pues, hacer libros, tratar de hacer algún libro pues coleccionista o lo que sea, y venderlo por suscripción y con eso recabar un dinero. Pero de hecho, la sociedad la podemos montar haciendo una sociedad anónima y haciendo que unas personas sean accionistas de esa sociedad. Esa no tenía absolutamente ni. Eso estoy seguro porque esa la llegué a llevar. Entonces dijeron, además así Fernando te cuesta a ti menos. Y le podemos pagar un poco más, porque yo cobro lo justito. ¿Qué es lo que hacemos? Pues que creamos una sociedad que se llamaba, y ahí sí participo yo, se llamaba Sociedad, yo les ayudé a hacerlo porque como eso gestor sabía hacerlo, se llamaba Sociedad Editorial de Escritores, y la idea era hacer de inicio un par de libros, esos famosos libros, esos de edición limitada, tal, que se suscriben, los pagan y reúnes dinero. Pero vamos, la primera aportación de dinero, hacía las cuentas yo, o sea que ahí sí que no me sorprende nada, la primera aportación de dinero era la de los que se hicieron socios accionistas. Y en eso estaban pues Dionisio, estaba Juan Benet, estaba Fernando Chueca, estaba Julián Marías, estaba José Antonio Garabal, estaba Camilo José Cela, incluso coge acciones, no aparecía nunca por allí, pero que coge acciones también. Entonces, pues se llama Sociedad Editorial de Escritores. Entonces la idea suya era hacer unas colecciones de libros que se pudieran vender y desde ahí pues meter un poquito de vaina y además tenían un sitio para reunirse y hablar, porque yo muchas veces cuando venían por la tarde se reunían y yo ya me iba, decía, bueno, ahí les dejo Salvando la Nación, porque yo sabía que las reuniones aquellas eran, pues, la editorial tenía muy poco movimiento en ese momento, eran políticas, tenían una sede, vamos. Lo de sede estuvo muy bien, porque tenía una sede. Eso está en el documental, la verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues mira, inicialmente para financiar la sociedad, reunir, o sea, tenía el capital que habían desembolsado, que me parece que era medio millón, 1 millón de entonces. Luego, pues, Juan Benet y yo montamos una idea que era comprar 2 botellas de whisky, luego que cada uno pagara por el whisky 25 pesetas y al final teníamos 6 botellas, con lo cual podían estar allí y tomarse una whisky mientras estaban y estaban autofinanciados. Y luego empezamos a hacer un libro, que está por ahí, o sea, con un texto de Dionisio, que había escrito hace tiempo sobre Roma, y unos dibujos de Roma originales de Chueca, un libro que se llama Roma. Y le hicimos en papel jurado Castillo con un y lo vendimos por suscripción. ¿Cuál era la idea? Que un libro que costara 500 pesetas por libro y venderle por 2.000 a todos los que se quisieran. Haces una edición. Claro, haces una edición de 1.000. No, es que lo hice y lo conseguía. ¿No? Así que tipo, yo hombre de negocios siempre. La prueba es que me fui de ahí a la empresa privada, ¿no? Monté un tinglado por el cual, adquiriendo amigos y tal cual. De hecho, cuando el libro salió, prácticamente estaba vendido. Las 1.000 ejemplares. Y al final me salieron más o menos, yo calculo, creo recordar que me salieron más o menos así, unos 500 por ejemplar y los vendí a 2.000, así que si vendí 1.000 a 2.000 quiere decir que recaudé un dinero que es con lo que se mantenía sede. Por eso le decía yo a Elena, yo sé de unas cosas de otras no. Ahora, si me preguntas cómo se mantenía el seminario de ediciones, yo qué sé. Vale, y una pregunta antes. Y entonces, ¿yo qué pasa? Que estaba mejor colocado, porque al estar allí, conseguir que se empezara a autofinanciar y con la yo tenía un sueldo un poco mejor. Claro. Y al mismo tiempo seguía llevando la Secretaría de Dionisio. Y eso fueron la segunda parte de los 7 años. Y yo allí desempeñé
el cargo de gerente de esa sociedad y además la secretaría de Dionisio. Pero yo con Dionisio seguía trabajando en la guía, seguía trabajando en los libros que hacía, seguía pasando y mirando las pruebas del cuaderno catalán, seguía negociando el contrato que le proponían para traducir el cuaderno de Pla. O sea, yo me dedicaba más bien a cosas personales. Sí, Y de repente pasó todo aquello, que yo no me acuerdo en el que fue siquiera, fue por el 67 o el 70. 67. 67, 68, sí. Entonces, vamos a ver, yo le vi a Dionisio muy alterado, muy cabreado. Entonces le pregunté qué pasaba. Y me contó, pues mira, pasa esto, pasa toda esta información y tal. Pues, y usted no lo sabía, Pierre Manuel, según él, aunque fíjate yo. Yo sabía que había una serie... Ridruejo afirma no saber que está No, Ridruejo no tenía... yo no es que afirme. Yo es que a Dionisio no le he visto mentir nunca en nada, ni siquiera aunque le desfavoreciera. ¿Me entiendes? Yo estoy seguro que no lo sabía porque me dijo, pero Pierre Manuel me asegura que no lo sabía él. Pues yo lo que sé es que hay tal fundación y tal fundación y tal fundación americana que nos daba dinero. Pero no sabe que detrás... No, nos daba dinero. Les daba dinero al Consejo por la Libertad de la Cultura. Y ahora salen estas informaciones aquí y parece ser que hay algún viso de verdad, sobre todo en alguna de ellas. Que es la razón por la que se supone, que yo eso no puedo estar seguro, por la que se supone que luego cuando se reformó todo, lo cambiaron de nombre y tal y cual, y siguió financiando su primera fundación, quedó solo la Fundación Ford, con lo cual tenía mucho menos presupuesto, por eso Pablo empezó a pasar las canutas, porque tenía mucho menos presupuesto. Supongo que porque pensaríamos que la Fundación Ford no tenía traslación, pero claro, es que eso además es perfectamente posible, ¿no, Iván? Porque yo me estoy poniendo en aquellos años. Sí, no, decir, yo quiero hacer una cosa. No, la percepción que yo tengo es esta. Yo estoy dando de financiarme una cosa. Yo estoy buscando un apoyo fuera, en países democráticos, con algún sindicato, algún partido político afín, tal, que pueda echarnos una mano, como lo ha hecho el Partido Socialista de Venezuela, ¿no? Y me da dinero. Yo sé, ese si me manda una cantidad, que te estoy hablando siempre, cualquier cantidad, imagínate, eran cantidades mínimas, ¿eh? Porque yo les he visto pasar con todo, al final tenemos que cerrar sede también, eran mínimas. Entonces, pero eso está claro, o sea, eso no había ni trampa ni cartón, que es lo que le gustaba de Dionisio, por cierto. Era una persona tan básicamente honrada que a él no le importaba, o sea, le parecía natural que si el Partido Socialdemócrata venezolano quería mandar un dinero para proteger a la oposición democrática española, le parecía perfecto, pues la Fundación Eber, que era una fundación del Partido Socialdemócrata alemán, le daba. Pero así de clarito. Entonces, claro, pregunta un momento, perdona. El partido venezolano que ingresa dinero, como tú dices, y perfectamente admisible, ¿desde qué año más o menos consideras tú que... ¿O tienes tu conocimiento? Yo calculo que por los años 60, y que incluso un poco antes de Múnich ya había alguna... Es que date cuenta que hay una cosa, que es que mucho antes de estar yo con Dionisio existía el Congreso. Es que yo luego me enteraba después. Claro. Si yo por eso te preguntaba... El Congreso por la Libertad de la Cultura existía mucho antes. No, claro, por supuesto. Y el partido, y alguna conexión con los socialdemócratas alemanes a través de algún sindicato, eso existió siempre. Pero eso en todo país, en que haya una dictadura y haya gente como el Partido Social, el Partido Comunista. Yo me acuerdo cuando empezó a desgastarse y claro, se metieron los comunistas al ajo. Joder, que parece que Dios lo hacía, pero es que te viene a chorro todo él directamente de Moscú y no te dice nadie nada. Pero yo lo que te quería preguntar, para que no se me escape un detalle que ha dicho, muy importante porque es una duda que tengo. Pero eso venía de antes, o sea, yo cuando entré, incluso cuando entré a ayudar a Pablo, tenía puta idea que era aquello. O sea, me dijeron que era un comité de escritores y yo no pregunté, iba a estar un mes. Lo has sabido después. Iba a estar un mes. Y cuando empecé a trabajar con Dionisio, sabía que Dionisio necesitaba un secretario particular y yo empecé a trabajar como secretario particular de Dionisio. Sí, pero que te quería preguntar una cosa. Es más, cuando empezamos a hacer mañana, yo no sabía si mañana recibía dinero del Congreso por la Cultura o no. Luego supe que sí. Ya. Pero lo que te quiero decir es que yo, colocándome en aquella época, a mí no me extrañaría. A mí lo que me extrañaría es que Dionisio supiera que el dinero venía de la CIA y lo aceptara. Eso sí me extrañaría, porque le conocía muy bien. Ahora, lo que no me extraña es que una persona le ofrezcan dinero del Partido Demócrata Norteamericano, de una fundación norteamericana, la Fundación Fulbright, y la coja y sepa que es que la CIA lo ha hecho muy bien, eso siempre sé. Ahora, lo que pasa es que desde aquella época la gente ya se ha espabilado mucho. Cuando hay una fundación americana, investigan bastante. Yo me acuerdo cuando empezó la transición, que la fundación esta que te digo, Partido Socialdemócrata Alemán, Eber, empezó a apostar por el Partido Socialista. Hubo unas cuantas investigaciones periodísticas muy serias a ver si tenía... No si venían del Partido Socialdemócrata Alemán, que eso no les importaba un carajo, porque pueden insistir que eso son partidos hermanos y a lo mejor todavía pasa, sino a ver si tenía alguna contaminación
Eso es lógico. Porque claro, ya se ha sabido que los servicios secretos hacían esas cosas que antes no se sabía. Pero que te quería preguntar sobre Polanco, es que has sacado, esto es muy importante, a ver si tú tienes... No, pero Jesús es que era uno de los amigos de Dionisio. Puedes afinar, sí, pero es que te quiero hacer una pregunta muy concreta. Elena, el día que estuve yo entrevistando a Elena, me contó, e incluso con una carta que tiene dirigida a Pablo Martizaro a sus hijos, ya cuando era mayor, como tú dices, una especie de despedida de balance, explicando las situaciones económicas, que él había recurrido a una persona importante del mundo, se entiende, bueno, no recuerdo literalmente, pero del mundo de la comunicación. ¿Tú crees que pudo ser Polanco? No lo sé, yo es que no sé, depende del año. De verdad, es que Polanco no entró en el mundo de la comunicación tan pronto, como me parece. Tú has nacido ya con Polanco siendo el que es, pero no era eso. O sea, yo a Polanco es una de las personas de este país que más conozco. Porque como echaba una mano cuando podía en cosas que eran necesarias, porque estaba en la oposición. La carta es del 90. Claro, estaba, no digo 90, digo a qué tiempo se refiere él cuando dice que acudió a Antigua. Pues yo creo que él se refiere pues en seminarios y ediciones. No, en seminarios y ediciones es difícil que fuera alguien de la comunicación y fuera Polanco, porque no estaba en la comunicación entonces. Quiero decir, vamos a ver, yo te cuento, eso te lo puedo contar muy bien porque eso sí que me lo conozco bien, yo lo que me conozco. Dionisio tenía una cierta relación con Polanco como amigo y como persona que simpatizaba con sus ideas. O sea, yo podría decir, te digo a la gente que estaba, que eso no era un partido tampoco, joder, si yo le decía muchas veces, están ustedes aquí, no sé cómo se llama un partido, son 24, te digo, o sea, yo me reía, o sea, yo tenía una relación con Dionisio muy divertida porque le decía, eso es el partido con él, le decía, y ahora los 24 ¿cómo hace la revolución? Los 24 qué y tal, y yo era un pequeño vacile. Jesucristo iba con 12. Claro, eso decía él también, pero que era un vacile mío. Pero, por ejemplo, pues ya sabéis que Polanco no es un presidente como lo era mucha de la gente que lo estuvo en CD. Jaime García Llameros, que fue ministro de Hacienda, era un miembro habitual del partido, del grupo de Dionisio. Jaime, perdón. Jaime García Llameros, que fue ministro de Hacienda con Flores. Y Fernando Chueca de toda la vida, vamos, o sea, que fue senador. Pero que te quiero decir que eso es normal. Lo que pasa es que Polanco era un hombre que le quería mucho a Dionisio y estaba en una editorial que estaba entonces empezando a ser importante, empezando. Yo cuando se trasladaron a él fue a las macrooficinas esas que tiene allí Santillana y luego las que tiene en Madrid ya, a la de Alfonso XII. Pero yo los conocí en una oficina que era 3 veces este piso en Mostezquinza. Y yo había 3 o 4 veces al año iba a ver a Polanco a charlar con él sobre los temas de cómo iban las cosas que habían cargado Dionisio y si la vía del hecho, que muchas veces tardaba Dionisio más, pero yo me daba cuenta que Polanco lo que pasa es que le daba, como sea, a todos los escritores un adelanto sobre una obra y era para echarle una mano para salir adelante, porque Dionisio, quiero decir que lo del dinero era una cosa cojonuda, o sea. Entonces, y yo conocí a Polanco, entonces Polanco no tenía nada, ni soñaba con meterse en una comunicación. Te lo digo porque yo he tenido charlas con Polanco de más de media hora, porque simpatizamos. Sí, a mí Elena sí me dice que sospecha que esa ayuda que pide su padre... Es que puede ser, yo simpaticé mucho con Polanco y con Pancho, con su socio, con el que luego se metió en el país y tal, incluso con el administrador que tenía ahí, que se llamaba Mateo Cortés, y yo nunca supuse que tal... y a mí la llegada de Polanco a una organización me parece que es una cosa muy curiosa, porque es de después de estar yo con Dionisio, porque yo con Dionisio estuve hasta en el 71 como secretario. A partir de ahí no sé nada de las interioridades, pero sé mucho de él porque yo seguí viendo a Dionisio constantemente, porque la guía todavía había que mirar pruebas. Yo me fui a una empresa comercial importante como director comercial, pero yo le veía de vez en cuando, le mandaba gente para que le hiciera los trabajos hasta que entró Penella. Y acabamos uno de los libros que estaba haciendo juntos. Y además yo el año que se murió me acuerdo perfectamente que yo había dejado ese trabajo, me había ido a Barcelona a dirigir una empresa comercial desde Barcelona, una empresa de exportación, y me iba a estar en Barcelona en julio que se murió. Y dijo, qué bien que te vas a Barcelona, pues yo había pasado un par de veranos con él en Arella acabando la guía, con mi mujer y mis hijos. Y le dije, pues, pero nos vemos en Arella este verano, ¿no? Estás yo en Barcelona, coño. Y me dijo, no, hombre, el 1 de julio tú me llamas un día y nos vemos. Y fue cuando se murió el 29 de junio. Quiero decirte que yo seguí en contacto con él. Y entonces yo sé cómo entró Polanco en el país. O sea, cuando empezaron el país es que se fundó en el 76. Pues el país era un proyecto de los Ortega de hacía tiempo. Y estaban ahí unos intelectuales liberales que no hacer un periódico que remedara el sol de los años 20 y tal. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces estaban allí y estaban conquistando, antes de no salían bolsa ni nada, conquistando accionistas, gente que pusiera pasta, que podía poner pasta de la pusiera. Por esa época fue cuando creció mucho, entre el 70 y tal, había crecido mucho Santillana y fue cuando se trasladaron a él, fue a la nueva oficina ya aquello para adelante. Pero yo lo conocía como un editor muy potente de libros de enseñanza, ¿no? Y entonces un día me contó Dionisio, hablando, pues Jesús y Pancho se van a meter en el proyecto este del país.
Lo cual yo no presencié la conversación con Polanco, pero Dionisio como la contó fue así. Se van a meter en esto al país. Y dije, ¿y eso? Y después, porque les han pedido que si querían entrar, que como son una empresa que tiene también es de lateral, tal y cual, que si querían poner adaptaciones y como estaban invirtiendo, se lo han pensado y han pensado que podía ser interesante. Y a mí me acuerdo que me dijo Dionisio, y a mí me preguntó Jesús qué me parece, y yo me parece estupendamente. Dice, porque como es una operación de intelectuales, tú fíjate qué justo más divertido. No les vendrá mal tener algún hombre de empresa que sea accionista, porque estos son capaces de salir y querer hacer lo que... Es claro, es que es como los cineastas que se van unos artistas y no se acuerdan de que hay que vender la película, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que yo ahora en mi experiencia en el cine los he conocido a patadas. O sea, ¿os dais cuenta alguna vez, les digo yo como vengo de la empresa privada, que el cine es un arte y una industria? ¿Os dais cuenta que las películas hay que venderlas? Sí, Que vale, sí, que sí. tienen que ser buenas, Que pero que vender si las haces entradas, para verlas tú y tus amigos, que vender entradas. acabas jodido. Bueno, pues fíjate tú qué cosa que es un consejo normal. Le dijo, chico, estos igual se ponen a sacar esto de 4 días, se pasan de costes, no controlan bien las cosas y al final necesitan un empresario dentro. Y lo que pasó realmente con el país y con Polanco es eso. Polanco se metió ahí. El país empezó a salir y empezó a subir para arriba y empezó a leerlo mucha gente por un periódico nuevo, pero los gastos no se compensan. El país a los 2 años de salir estaba a punto de ser el garete. ¿Y qué hizo Polanco? Poner más dinero y coger más acciones. Bueno, entonces Y lo siguiente que hizo, aumentar el dinero y coger más acciones. Claro. Y al final, ¿qué hizo? Quedárselo. Y dejar fuera a los intelectuales. Y de ahí se le debió despertar la afición a los temas de la comunicación y de ahí pasó a también luego empezar a meterse en la serie y tal, y el grupo Prisa viene de ahí. Pero cuando yo les conocí ni soñaban con meterse Bueno, en la pero en todo caso tenían bastante relación con Ahora, el lo que sí te digo, no, Jesús tiene muchas relaciones con Dionisio, hay un montón de cartas, pero eso es público, ¿no? Hay un montón de cartas de Dionisio que dice, dile a Jesús que la letra esa que me dio para no sé cuántos, que tal, igual. O dile a Jesús que no se preocupe, que el adelanto lo tengo cubierto porque le voy a mandar la parte del libro. O sea, está en eso, ya sé Jesús, es Jesús Polanco. Vale, Entonces, la idea que yo te quiero dar es que posiblemente, si esa gestión la hizo Pablo, por ejemplo, en el año 90 o 88, 89, digo, a lo mejor fue con Polanco. Más atrás. Pero si se refiere a la época en que yo estaba, no era un... No. Se refiere más adelante. Pero bueno, vamos a dejar eso. Que no se refiere a un... Pero que sí que podía ser él. Que es verosímil, vamos a ver. ¿no? Es verosímil por una cosa muy simple. Porque luego conocerse se conocían, joder. Es decir, y si me dices, hombre, ¿a quién podía haber acudido Pablo a pedir ayuda de algún tipo en los años 80, 90? Pues hombre, Polanco, porque era el que conocía a Paco y a Pancho, los dos. Bueno, es que Elena sostiene que es... Te lo quería comentar. Que es muy posible. Entonces, bueno, pues puede encajar. Te voy a dar unos nombres a ver qué te sugieren. Que es muy posible, te digo. Ahora, si se produjo en ese tiempo, es que antes no estaba metido en esos temas. Entonces, te voy a dar unos nombres. Laín. Bueno, Laín era un amigo del alma. Muy bien, ¿no? Desde una gran relación siempre. No, pero amigo del alma, vamos. Gorkin. De eso de pensar, estos tíos tendrán algo de monstruo. No es que se querían muchísimo, ¿no? O sea, nunca tuvo ninguna fricción con Laín. Con Laín nunca, jamás. Ya. Vale, Gorkin. Gorkin se llevaban bien siempre. Y además confiaban el uno en el otro. Aranguren. Por eso una de las dudas que Dionisio tenía cuando pasó aquello que Pierre Manuel salía, hay una duda que yo creo, eso es mi opinión, no es que la expresaré. Yo creo que una duda que se llevó al final de su vida de Dionisio es si Gorkin sabría o no. Todo el trasfondo. Que de saber algo en trasfondo tenía que ser porque era el que era el gerente. El propio Pierre Manuel era una figura ilustre de poeta que tal, que sabía o no sabía, no se puede saber, pero porque había unos ejecutivos ahí, ¿no me entiendes? ¿Te suena algún nombre? Había un tío que tenía un nombre como polaco y ahora miramos un libro. ¿Zelensky puede ser? Zelensky, algo así, o Jereski o Jerensky, que era el que llevaba, el que cortaba el bacalao. ¿Y tú lo tratabas en alguna vez? No, yo no lo comenté. ¿Nunca lo llevaste a conocer? No, yo no conocí, mira, yo de los extranjeros no conocí más que a uno solo, de todos los que se nombran ahí, no conocí más que a uno solo y a otro le saludé. Quiero decir, una vez que yo fui a París, me dio una carta a mi Dionisio para dejarla en un sitio de Pierre Manuel y de la puta casualidad que Pierre Manuel llegaba cuando yo salía. Y me dijo, mira, este es Pierre Manuel, el poeta y tal y cual. Y venía con un tal Bloch Marino, casi, Jean-Michel Bloch, no sé. Y me le presentó. Y hablé un momento, me dijo cómo estaba Dionisio, cómo iba su último número de libro de poesía y a tomar vientos. Vale. Luego conocí a Miguel Sánchez Mazas porque fui una vez a Suiza y le vi también. Pero quiero decir que de estos de nombre... Ahora me suena ese nombre, pero tengo un libro ahí que salen todos. Seguramente lo podemos ver. Te voy a decir otros dos nombres muy famosos, pero vamos, para que me digas tú un poco cómo se veía por aquel entonces estas figuras. Aranguren y Tierno.
Bueno, Aranguren y Tierno son distintos. Ya, bueno, yo te lo Aranguren es un amigo, parecido a lo de Laín, no tanto como lo de Laín. O sea, Laín es ese que dices, es mi mejor amigo. Araín, Tobar, o sea, Laín, sí, el que más, luego Tobar, el propio Maraval era bastante amigo de él, Marías también. Y fíjate que Marías no era de la cuerda falangista, sino de la otra. Bueno. Pero después de la guerra fueron de los que se coaligaron para tratar de que esto no fuera un erial, ¿no me entiendes? Con Tierno ya la relación era más conflictiva, ¿eh? O sea, hay que decir, Tierno tenía sus peculiaridades y entonces, digamos, se llevaban normal, actuaban en conjunto en muchas cosas, pero había muchas reservas, más por parte de Tierno y más por parte de las intenciones de Tierno y Dionisio, que es que Dionisio pensaba que no se puede hacer las cosas con un socialismo con grupúsculos, que no quería... O sea, él pensaba que los socialistas del interior y los del exterior se debían poner de acuerdo. Quería aglutinar una escala mayor. No, que el PSOE fuera un PSOE, como fue después, porque al final que hay que acabar el grupo de Tierno. Metieron el PSOE. Pero durante el tiempo que estaban luchando para eso, creaba muchas distorsiones el hecho de que el afán de protagonismo del profesor era cojonudo. Sí. Y entonces siempre hacía un poco de... Entonces tenía, a ver si me entiendes, roces teóricos, roces educados, no roces de que se pelean, pero tenía una relación conflictiva con Dionisio y la gente de Dionisio. Más bien tirando a conflictiva en el sentido de que no se ponen de acuerdo, que a veces se ponen de acuerdo para hacer una cosa y de repente pues iban a llegar a hacerla Tierno y sus muchachos no aparecían y te llamaba por Morodo para ponerte disculpas y cosas así, ¿no me entiendes? Sí. Morodo además que había sido profesor mío en la Facultad de Derecho, pues me llamaba a mí. Otro nombre que bueno, porque hemos trabajado un libro, Aranguren suyo. Era muy amigo de este. Lo que pasa es que claro, hay escalas, Laín era Laín. Sí, pues un nombre que hemos trabajado un poco es Sergio Vilar, que hizo el libro de protagonistas. Sergio Vilar, sí, no de Sergio Vilar, recuerdo que sustituyó a alguien una vez en una secretaría de estas que había por allí, de estas secretarías que salieron entre el comité no sé qué, pero no le conocí, no debía conocer a Sergio Vilar. Yo le oí hablar a Dionisio y luego lo he leído, hombre, lo que he leído en un libro no te lo puedo decir de primera mano. No, claro. Pero sé quién era y le conocí, pero no le daté. ¿La relación con Cela cómo era más o menos? Buena, fue conflictiva en algún momento, pero ¿por qué motivo? En todo el tiempo que estuve, no, pero me refiero a un momento antes, después de la guerra. O sea, quiero decir que Dionisio y Cela se conocieron un poco después de la guerra, cuando Dionisio ya se estaba yendo. Cela nunca había estado muy dentro, pero había vivido, pues, bueno, en conexión, porque no tenía más remedio, porque claro, fíjate que le masacraron Pascual Duarte, estuvieron a punto de masacrarse del todo, y tenía una relación conflictiva, pero Dionisio y él discutían, más que hubiera relación conflictiva, discutían de vez en cuando porque Dionisio no estaba nada de acuerdo con que Cela pues se carteara y tuviera una relación más o menos, no cercana, sino no enfrentada con Fraga y con Robert Piquer y tal, porque claro, y yo ahí ves tú, yo le decía, yo te llegué a hacer muy buena amistad con Camilo, porque hizo mucha gracia como era yo cuando tenía 20 años. Y de hecho, antes de su muerte, cuando le dio el premio Nobel, todavía le vi, ya hablé con él. Le decía, pero mira, es que Camilo es más práctico. Es que yo a Dionisio le decía siempre que esto va a estar en la porcentaje de su vida. Hasta llega la democracia. Lo demás, usted luego, tú le decías lo mismo. Llega la democracia, llegan los tuyos al poder y ya estás en la oposición. Era de un nivel ético que era casi imposible, ¿me entiendes? Y yo le decía, mira, esto es lo que quieras con tu vida, pero es que Camilo está contra ellos. Que yo lo conozco bien. Le conocí con él, me lo presentó él. Digo, pero Camilo mantiene unas relaciones que tiene que mantener porque es escritor y publica. Y a lo mejor en un momento se equivocó y se ha fiado de que Fraga venía con un aperturista que luego no resultó ser en ese momento. O Robert Piqué, pero tienes que te mantener relaciones con ellos. Ahora, o sea, relaciones personales buenísimas. Dionisio, vamos, que decir, vete a las palabras que dijo en público Cela cuando se presentó la Guía de Castilla, como le puso como prosista, tal. Cela le quería muchísimo a Dionisio y además si siguiera sido su consejo alguna vez a lo mejor no sabíamos tan pronto, porque Cela era de los que está todo el día encima diciendo que se parara, que se quedara quieto, que tal y cual. Fue de los que le dijo, como yo, que no se hiciera la operación que se hizo, o sea, la que murió, es decir, éramos de los discrepantes, los que él quería librarse de ese San Benito que tenía, que se sentía limitado por sus problemas coronarios, y cuando le pusieron una salida operada, su médico personal, Narciso Perales, Cela y unos cuantos más entre los que me encontré, no te metas en eso, te puede producir un trauma, y te puedes quedar en trauma. O sea, no seas tan perezoso de no querer limitarte, de reposar, no tomarte tan a pecho, no moverte tanto, porque se podía. A mí Vega Díaz, el cardiólogo, que me lo decía siempre, y Sancho Roff, Roff Carballo,
Me decía, es que Dionisio no quiere hacer caso, llevar una vida un poquito más O sea, tranquila y sin tanta pasión. Y al final murió con 62 años. ¿Y Robles Piquer qué relación tenía con Dionisio? Distante. Distante. Bastante distante. Uh-huh. Es que Dionisio hay una cosa en la que, mira, una cosa que los españoles entonces caímos muchas veces, cosa que quizá no las vivimos. El régimen de vez en cuando decía que se iba a liberalizar. Eso era de mucha risa, porque la liberalización no consistía en nada, básicamente. Era un tío que parecía que tomaba medidas que iba a hacer menos censura, lo hace igual, y que no. Dionisio tenía la manía de testar eso siempre. Yo le decía, pero que se la juega, cada vez que testa, y me decía, ya, pero ¿quién tiene que hacerlo? O sea, decían que se iba a poder hacer esto, lo otro. Dionisio lo hacía a tope, hasta la raya misma. Claro, por eso lo llamaban de vez en cuando al Tribunal de Orden Público. Y decía, ves, es que alguien tiene que demostrar que es mentira. Entonces, Dionisio no cayó en... Mucha gente demócrata española cuando llegó Fraga al Ministerio de Infancia y Turismo con aires de liberalización y de apertura, que llamaban entonces, hubo gente que lo creyó, sí, sencillamente. Y, claro, bueno, hombre, entiéndeme, no se podía comparar de todas maneras a Fraga con Gabriel Salgado, claro. O sea, es como pasar de un casi nazi a un tío que, bueno, que es digamos, un ministro de un dictador, pues a la portuguesa o a la española suave, pero que cerraba las venas, algo abrió, pero abrió. Y Dionisio simplemente no. Del grupo catalán, ¿qué recuerdas? Las relaciones que había Pues con los catalanes. hombre, yo recuerdo que, bueno, Dionisio siempre, no solo porque estaba casado con Gloria, siempre tuvo una relación muy buena con los catalanes. Siempre entendió bastante bien el problema de Cataluña. Incluso hizo un libro, estando yo con él, porque luego colaboré con el padre, que se llamaba Cataluña, que era un texto muy bonito de Cataluña, con el que acompañaba ya, entonces empezaban ya las multimedias, como algunos vídeos de Cataluña y tal y cual. Y tenía muy buenos amigos catalanes. Además, él era un soriano que aprendió catalán. Vamos, él era un soriano que enseñó catalán a Gloria, que era una burguesa catalana. Pero, y trabajó con el Gris de Pla, era muy amigo de Pla. Yo tengo la satisfacción de haber podido estar en Palafrugell con Pla, que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, porque tienes como eres hombre inteligente y de fuera de serie, Pla. Y haber conocido a Pla, que no lo conocía mucha gente, porque era un misógino de mil pares de cojones, no se dejaba ver así como así. Porque tal. Pero él tenía muy buenas relaciones con Cataluña. De hecho, él cuando la guerra, cuando era jefe nacional de propaganda en Burgos, que tenía 24 años, cuando estaba con las tropas de Yagüe que iban a entrar en Barcelona, él que era el jefe, mandó preparar la propaganda franquista y el régimen de Franco de no creéis que los vamos a discriminar, mandó preparar en castellano y en catalán. Y estaban Juan Ramón Oliver y otros escritores catalanes importantes que luego le ayudaron mucho cuando estuvo Castellet. José María Castellet fue muy amigo suyo hasta el final, ¿no? Y mucha gente del mundo de la edición, y Albert Manent y María Manent y toda esta gente, sí, tiene muchos amigos, y Enrique Riba, sí, pero él es que quería mucho Cataluña, o sea, y ellos, cuando hicieron un homenaje aquí en Madrid, le repitieron luego en Barcelona porque era un tipo querido por los catalanes intelectuales y por los catalanes. Yo, por ejemplo, he hecho hace poco un libro sobre un director de cine catalán que está ahí, Josep Font. Y haciendo el libro me dijo, hombre, pero si yo conocí mucho a Dionisio, yo fui a Madrid y me dijeron, y tuve que rodar 3 películas de Madrid, fui a Madrid y era un catalán que me sentía un poco extraño en Madrid, porque no había sido nunca residir, me dijeron, pregunta y busca a Dionisio Redojo, que es una persona encantadora, que te va a abrir muchas puertas y tal y cual. Y se acordaba el de Dionisio en los años 50, en Josep Madrid. O sea, tuvo muchas relaciones, luego se casó con una catalana y pasábamos mucho tiempo en Alella en los veranos y tal. Y entendía muy bien el problema catalán, yo creo que lo entendía muy bien. Y siempre a favor de que se conocieran las Españas que había, vamos, suavemente. De ahí el uso de la solución federal que siempre se... Lo pone mucho, ¿verdad? Es que él pensaba que una de las pocas soluciones, yo no sé si estaba aceptado, es que yo, como lo hago con algunas ideas contra no. O sea, no es lo mismo querer muchísimo a la persona. Yo creo que alguien que no sea de mi familia, que yo haya querido más en mi vida que a Dionisio, no existe. Pero una cosa es querer y otra estar a en todas las cosas. Quiero decir, yo el resultado del reparto a lo loco, mira en lo que estamos. O sea que no sé a qué te olvide. Dionisio tampoco tenía esa idea. O sea, es que esto de las 17 autonomías ha sido una exageración brutal. Yo pensaba que España era un contrato, como lo pienso yo. España es un contrato. España es un contrato que se une bajo la corona de los reyes católicos. Se unen unos reinos preexistentes. Entonces esos reinos preexistentes se unen con unas condiciones. O sea, tú no puedes
Lo que no tienen derecho es a hacer terrorismo para defenderlo. Tú no puedes negar sus fueros a los vascos porque ya cuando empezaron a formar parte de Castilla tenían sus fueros propios. ¿Esa ideología la compartías con Yo sí. Ridruejo? Yo no, perdona, es que yo creo, con los estudios de historia que he hecho, yo creo que España es un contrato que se hace en tiempo de los católicos. ¿Pero tú crees que esa es la idea que tenía Ridrujo de España? No, Ridrujo tenía la idea de España de que los especiales que se habían unido, o sea, formaban parte del Estado español con estados preexistentes que al unirse habían no puesto como condiciones, pero que se habían unido con sus especialidades, no había por qué no respetar sus especialidades, porque entonces, pero lo que pasa es que ahí no hay 17, ahí hay el País Vasco, Navarra, por su parte, no País Vasco y Navarra juntos, porque los fueros navarros no son los vascos. La Corona de Aragón, si Aragón quiere renunciar a su fuero, vale, pero Cataluña, si no quiere, también está en sus. Y el resto era España, ¿eh? No tenían fueros especiales. Entonces, claro, no es lo mismo hacer eso que hacer 17 comunidades autónomas con 17 gobiernos, con 17 parlamentos. Eso yo creo que lo hubiera realizado probablemente. Y entonces, bueno, para ir terminando más o menos, bueno, yo estoy percibiendo cierto revival de la figura de Ridruejo. No sé si claro, es que esa figura muy importante. ¿A qué puede deberse? Pues mira, a que la mayor parte de los historiadores se dan cuenta que es un personaje decisivo para la transición. Que la cosa más rara de este mundo y que más rabia da a los que le conocíamos, le queríamos que Dios por unos meses no vieran la empieza de la transición. Yo creo que en determinadas cosas que han pasado después de la transición, de inicio probablemente se hubiera cogido unos cabreros monumentales. Yo siempre pienso que nunca hubiera servido para hombre de gobierno, como mucho para presidente de las Cortes, porque es que tenía, o sea, no estaba dispuesto a tolerar muchas cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, a los 5 o 6 años de la transición probablemente estuviera estado echando humo ya y en la posición. La conciencia de Pinocho, decía yo. Ahora, la idea básica de la transición, hay muchos tíos que lo dicen, ¿no? En un libro de Jordi Gracia lo tengo y es verdad. La idea básica de la transición es la idea que tenía Dionisio, la que quería trabajar cuando hacíamos todas estas cosas esos años, con fundaciones que no sabían que eran tal, pero que lo que se hacía entonces es que Dionisio decía que había que hacer, que para poder hacer la transición bien y sin que nos matáramos, eso me lo decía a mí en conversaciones privadas, mira, es que en España pasa una cosa, cada vez que hay una situación especial, y hay una situación de salida de una dictadura como la de Primo de Rivera o la que sea, la derecha española tiende a ser un poquito ultramontana. Sabía porque había participado en ello, joder. Y la izquierda tiende a ser un poquito demasiado radical. Entonces, claro, el choque de trenes es inevitable. Y el choque de trenes genera violencia. Y la violencia genera, a lo mejor, otra intervención armada, otro tipo de cosas. Entonces él pensaba, fíjate, yo te voy a contar lo que él pensaba. Eso lo tengo yo en una carta suya, pero no pienso publicarla, ¿no? Claro, porque tiene cosas muy personales. Dionisio pensaba que para que España saliera de una situación especial, no se podía contar solo con los demócratas. Y sí solo con los demócratas. Entonces decía, vamos a ver, nosotros tenemos que crear una serie de grupos de la burguesía de izquierda liberal o derecha liberal que formen un cojinete. La forma de hacer la transición no es llamada transición. La forma de pasar a otra cosa es que se cuente, porque si no, no van a dejarse que se cuente, cosa que se dice, si te das cuenta, que se cuente con lo más liberal del régimen, o sea, con la gente más joven que piensa que el franquismo se puede perpetuar sin Franco. Veas, Adolfo Suárez, Martín Villa, para que veas, González también. No, que no te digo, que te estoy poniendo el paralelo, no, si él no lo decía, él no decía eso, él decía, con la gente más liberal y más joven del franquismo que sepa que el franquismo no se puede perpetuar, que hay que pasar a otra cosa. Dejarles fuera sería absurdo, porque si no queremos violencia tendremos que hacer que eso se desmonte. Dos. Los menos izquierdosos, extremosos, o sea, no decían no legalizarles, todo lo contrario, los menos izquierdosos de los demócratas, o sea, los más demócratas liberales o socialdemócratas. Y esos formar una especie de acuerdo o agrupación, fíjate que estamos diciendo caso de para que durante las primeras etapas conduzcan eso, lo saquen por la legalidad del atolladero y vayan acostumbrando a la gente a centrarse. Es que tiene cojones, es que yo lo digo a esa carta no me la puedo creer. Y aunque luego desaparezcan en 5 o 6 años, pues ya han dejado a los dos partidos que van a los 2 o 3 partidos que van a pisar las otras, que van a protagonizar o a representar las otras ideas, socialistas, comunistas, demócratas cristianos, entonces, o lo que fueran, ya les han acostumbrado a centrarse y a no matarse.
Y eso es lo que fue la transición. Si te das cuenta. ¿Con Felipe González tuvo un trato? Tuvo algún trato. Bueno, Felipe me decía a mí un día que yo le vi que él, la figura de Dionisio de Mazas, pero que no le vio más que una vez. Ahora que es que él sabe perfectamente que que fue bastante, no decisivo, pero fue importante en lo que pasó en Suresnes. Porque Llopis y él se llevaban bien, tenían sus diferencias, se llevaban bien. Y Dionisio, desde que estuvo en París, desde que yo lo conocí por él me decía que él se había dado cuenta hasta qué punto cuando tuvo una voluntad, por eso cuando se hizo mañana se hacía el 70% aquí y el 30% fuera. Que un país no puede avanzar hacia una democracia sino estando dentro. Por una razón muy simple, es porque los de fuera, con Sánchez y cuando han pasado tantos años, necesariamente tienen una idea distorsionada del país. O sea, no saben con qué país están operando, y en cambio los otros sí. Y aunque yo quería ir a Suresnes, yo me acuerdo, hay una carta famosa que le mandó Dionisio a Llopis y que debe estar por ahí en el archivo, en la que le decía eso, y considéralo bien, dan paso atrás y deja que controlen el partido la gente de dentro. Entonces tú sabes que no era Felipe tampoco, pero te digo que no es que le recomendara a Felipe, dijo que sean los de dentro. Esa era la idea de Dionisio. Y la idea de Dionisio de volver de París aquí es porque no se quería convertir en un exilado, quería estar aquí porque es desde aquí de donde hay que hacerlo. Y la cosa que había que hacer era eso que yo te he contado, que se parece como un huevo a otro a lo que realmente pasó. Por eso te digo que a mí me extraña, me ha jodido muchísimo que no se viera. Date cuenta que el franquismo se vino abajo solo. O sea, quiere decir que las Cortes franquistas votaron su disolución para hacer la reforma, coño. Y los primeros gobernantes eran gente que había sido ministro con Franco, coño. Pero que querían ir a la democracia. ¿Quién legalizó el Partido Comunista? Adolfo Suárez. No hizo a mí 6 años antes, no lo puedo creer. Pero, ¿ves? Y Dionisio también pensaba que los partidos, todos, incluso los más radicales, o sea que había que hacer el paso en manos de no radicales, pero que en cambio había que legalizar a todos los partidos radicales. Por ejemplo, la gente que estuvo en contra de que Adolfo Suárez legalizara a los comunistas, si Dionisio hubiera estado vivo, no hubiera estado en contra nunca. Porque él era partidario de que todos tuvieran su lugar. Y además, que no eran nada por comunistas, sino más bien tirando a todo lo contrario. O sea, su experiencia del fascismo le hacía estar también un poco... Pero él decía siempre, no conviene generar en una democracia, en un inicio de una democracia, partidos clandestinos. Porque los partidos clandestinos parece que son más de lo que son. Es mejor ponerlos a flote para que se vea lo que son realmente. Ya has visto lo que es el comunismo en España. Sí. Parecía que era lo que había cuando salió la transición. ¿Y qué? ¿Ha tenido alguna vez más de 15 diputados? No. Entonces, o sea que lleva toda la razón. Era un hombre extrañamente lúcido y extrañamente valeroso, o sea, consecuente. Era muy lúcido y era muy consecuente con sus ideas. Por eso cuando la gente a mí me da una idea, o hay gente que no le conoció o que le conocí, piensa, está libre de pensarlo, que se volvió de una cosa a otra, que muchas veces, no, perdona. Yo en el documental, si lo ves, lo digo. Digo, es el tipo más consecuente que yo he conocido. ¿Por qué? Porque era consecuente consigo mismo, que no hay que estar consecuente. O sea, eso de que un tío cambie de cosa, no quiere decir que sea un chaquetero. Eso suele ser cuando un tío cambia de cosa y cambia para ganar, cambia para perder. Dionisio en 4 años más hubiera sido ministro, en 6 más embajador. Si Franco le trataba como si fuera su abuelo, que eso que él era el niño díscolo, que ya era un diletante cuando estaba en la falange metido. Porque no le gustaban algunas cosas, no era muy proclive a los militares, ¿me entiendes? Eso de las dictaduras militares a él no le hacía mucha gracia. Pero el tío tenía una carrera por delante, ¿sabes? Lo que hizo fue joderse la vida, o sea que no me vengan ustedes con historias. Y además, conociendo a Dionisio, yo por ejemplo a Dionisio una de las primeras cosas que le pregunté, te digo, todavía le llamado usted un año y pico después de trabajar con él, fue, oiga usted con lo naturalmente liberal que es, porque es que le salía de dentro. ¿Cómo es posible que haya alguna vez haya sido gacha? No lo entiendo. Es que tú hablabas con Dionisio y dices, este hombre cómo ha podido ser fascista. No entiendo. Por fascinación por José Antonio, ¿por qué? Y me dijo una cosa que me hizo reflexionar. Me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Era muy joven. Te cuenta que cuando era jefe de hecho, probando el vuelo, estaba en la cúpula casi y tenía 24 años. Era muy joven. Y muy romántico. 2. Tú no conociste a los que gobernan la República. Vaya pájaros. Pero además es lo digo así. Y 3. No tenía información ni formación como para pensar. Se pasa mucho, los jóvenes muchas veces están contra lo que hay cuando lo que hay no funciona. Ya que no funciona. Dice, ahora, también es verdad que hay que mandarle a alguna carta llamándole traidor en el año 42, no en el año 80 ni 90, en el 42. Que no le mataron porque era uno de los otros del Carlos Sol, vamos. Sí. Que por menos fue a fusilar junto a Franco, incluso falangistas.
Lo que pasa es que fusilar a uno de los autores del Carlos Sol es un poco duro. Y un hombre que habían encumbrado tanto como a Rojo durante la guerra, pues también. Pero vamos, la carta de Dionisio Franco del año 42 es para leerla, te ponen los pelos de punta. Vale, Fernando, pues lo vamos a dejar aquí. Llama esto que no se sostiene como régimen, sino como tinglao. O sea, para empezar, tú fíjate decirle a Franco eso en el año 42. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Quieres que busquemos el nombre de ese esqui que dices tú? Es que a mí me suena. Vale, ahora vamos a cerrar esto. Es que a mí no